Dios los bendiga. Vamos a iniciar el comentario a las lecturas de este próximo domingo. Vamos a hacer todas las lecturas correspondientes al domingo del tiempo ordinario, que seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos. Y tenemos de primera lectura Deuteronomio 18 del 15 al 20. Y el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículos 21 al 28. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a hacer las lecturas. Deuteronomio, del libro del Deuteronomio. Es el capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder con el Salmo 95 o Salmo 94 en la versión latina, en la numeración latina. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 32 al 35. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupa de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La aclamación antes del Evangelio está tomada de San Mateo en el capítulo 4, versículo 16, para el canto del Aleluya. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos continuando nuestra lectura del Evangelio de San Marcos en los domingos, en el ciclo B. ¿Verdad? El ciclo B particularmente, de forma especial, se lee San Marcos y apenas estamos iniciando, digamos, en la parte de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Después del bautismo del Señor, después de que Él se ha ido al desierto, donde ha sido tentado, y luego de la llamada de los primeros apóstoles, que lo vimos el domingo anterior. Aquí comienza ya también la misión de enseñanza de Jesús, su predicación. Recuerden, el domingo pasado decía que Jesús comenzó a predicar: el reino de Dios ha llegado, Él está cerca, ¿verdad? Se ha cumplido el plazo, se ha cumplido el tiempo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, hoy ya el evangelista sitúa la misión de Jesús, ya comenzando también en Cafarnaún, ciudad ahí junto al lago de Galilea, donde el Señor pues va a estar ahí enseñando, ¿verdad? Y dice, comienza como una jornada, ¿verdad? Un sábado de Jesús. Hoy es una parte del día, la primera parte del día, donde Jesús pues acude a la sinagoga, como es la costumbre de todo buen israelita, el sábado, día del Señor, reunirse, congregarse para escuchar la palabra de Dios y recibir la instrucción, la doctrina, la enseñanza que dan los maestros, los rabinos. Entonces Jesús acude a la sinagoga de Cafarnaún el sábado. Y además dice el evangelista que Jesús se puso a enseñar. Ya desde aquí comienza a presentarnos también nuevamente San Marcos a Jesús como alguien que enseña, como el maestro que enseña. Algunas veces vamos a ver que le dicen maestro, didáscale, le dicen los discípulos también, maestro. Y aquí se dice de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Se dice que enseñaba con autoridad y también, o sea, que estaban asombrados de sus palabras. Vamos a ver el texto, si mal no recuerdo, me parece que se refiere a su doctrina, ¿verdad? ¿Qué enseñanza tenía nuestro Señor Jesucristo? Estamos en los versículos 21 al 28. Entonces, hay una insistencia del evangelista, ¿verdad?, en la doctrina de Jesús, y luego también se manifiesta no solo con la palabra de Jesús que está enseñando, sino también con la acción de Jesús, que tiene autoridad incluso para mandar a los espíritus inmundos, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice
el, el evangelista acerca de la enseñanza de Jesús, versículo 22, vamos a revisarlo. Dice aquí, se admiraban de la enseñanza, literalmente de la enseñanza, la didaje de Jesús, en griego, la didaje, la enseñanza, y aquí la traducción ha preferido la traducción litúrgica, traducir como que eran asombrados de sus palabras, ¿verdad? Pero literalmente es se admiraban de su enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de Jesús, que estaba enseñando a ellos con autoridad. Y además, como les decía al final del Evangelio, la gente también se va a preguntar, ¿verdad? El versículo 27 dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, una didaje kaine, una enseñanza nueva con autoridad, y a los espíritus impuros manda y estos le obedecen, ¿no? Entonces, primero la gente se sorprende, se admira de la forma de enseñar de Jesús, una enseñanza que es con autoridad, palabras que tienen autoridad y no como la palabra de los escribas, de los fariseos que estaban citando a los maestros de las escuelas rabínicas con mucha frecuencia. El Señor lo hace con la autoridad del mismo, ¿verdad? Como lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, que Jesús dice, se ha dicho, ¿verdad? Está escrito, pero yo les digo, tiene una enseñanza que es con toda su autoridad y que luego con la acción de dar una palabra, de reprender al demonio, que comienza a manifestarse ahí, ¿verdad? Ahí mismo en la sinagoga hay un endemoniado y Jesús lo reprende, le dice, cállate y sal de él. Y el demonio pues tiene que obedecer, como nos ha dicho aquí el Evangelio, ¿verdad? Aunque el demonio como que quiere descubrir quién es Jesús, ¿verdad? Delante de los demás, ¿verdad? Aparentemente, ¿no? Has venido a destruirnos, ¿qué tienes contra nosotros, ¿verdad? ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sé quién eres tú, el Santo de Dios. En otro momento también el demonio le va a decir, aquí en este Evangelio, le va a decir, tú eres el Hijo de Dios, ¿eh? O sea, pero el Señor lo calla, ¿verdad? Porque no es una confesión de fe en el sentido que nosotros tenemos, ¿verdad? Que el evangelista San Marcos nos quiere llevar a una confesión de fe, a creer en Jesús, a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Y el demonio simplemente lo quiere descubrir ante los demás como diciendo, yo ya sé quién es, ¿no? Ya sé, ya les voy a decir, pero no es una auténtica confesión de fe. Y por eso el Señor lo calla, ¿verdad? Lo calla, además de que en el Evangelio Jesús procura que no se descubra, ¿verdad? Que Él es el Mesías, hasta en tanto no quede claro que su mesianismo es un mesianismo no de una victoria humana, no de un ejército, no de una liberación de los romanos, sino que es un Mesías que va a morir crucificado, ¿verdad? Y ahí en la cruz es donde un soldado, un pagano, va a hacer una confesión de fe. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso está aquí en el Evangelio de San Marcos, ya en la parte de la pasión. Entonces tenemos esto, está comenzando Jesús su predicación, ¿verdad? Está enseñando y ahí el demonio pues no soporta la enseñanza y se manifiesta y el Señor lo reprende, ¿verdad? Lo expulsa, le da una orden, no dialoga con él, no se pone ahí a entablar una conversación, un diálogo largo, sino que inmediatamente lo calla, como debemos de hacer nosotros también cuando se presentan las tentaciones del demonio, para no quedar ahí seducidos, ¿verdad? Engañados por el demonio, ¿verdad? Como Eva, que se dejó engañar del enemigo, se puso a hablar con él, con la serpiente, y al final pues quedó enredada y cayó, ¿verdad? En la tentación, en el engaño. Hay que aprender esto también que nos da Jesús, ¿verdad? A no estar ahí como entrando en el terreno del demonio, ¿no? Sino inmediatamente reprenderlo.
Y bueno, pues al final se extiende la fama del Señor, dice aquí, ¿verdad? Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extiende su fama por toda la región de Galilea. El Evangelio, bueno, de San Marcos, ¿verdad? Hoy en este domingo, está en relación, se ha puesto en relación con él, pues un texto profético, un texto mesiánico, que es el del libro del Deuteronomio, el capítulo 18 de los versículos 15 al 20, es una promesa que el Señor hace a Moisés. El Señor Dios le dará un profeta como yo, dice aquí Moisés. Recuerden que en el Deuteronomio buena parte del libro está hablando Moisés, ¿verdad? De lo que Dios le ha dicho, entonces está hablando, ¿verdad? Por eso dice aquí, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo, a él lo escucharán. De aquí parte un libro sobre Jesús muy conocido, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, ¿verdad? Y esta profecía pues va en relación a- al Evangelio de hoy, ¿verdad? Al cumplimiento en Cristo. Se cumple en Cristo esta promesa. Y bueno, vamos a ver algo, bueno, nada más el Salmo, es un salmo muy usado en el Salmo 95, una parte del Salmo, muy usado para iniciar la oración del día. Yo oigo que mucha gente dice, yo rezo el Salmo 91, ¿verdad? Y está bien, es donde uno le pide protección a Dios, ¿verdad? Es que mucha gente eh, como que pide pues que el demonio, que el maligno no lo ataque y todas estas situaciones, ¿no? Pero también hay otros salmos, ¿verdad? Que es bueno aprender, que es bueno rezar, aprender de memoria, utilizarlos. Y este es un salmo muy bonito que nos invita a orar, que nos invita a dirigirle a Dios nuestra alabanza, ¿verdad? Por eso dice, venid, aclamemos al Señor, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Hay un canto eh, que se utiliza aquí también en nuestra parroquia, yo lo he escuchado, que lo tienen, creo que ahí, que lo tienen ahí en sus cantorales, en el libro de cantos, y está inspirado en este salmo, ¿verdad? Ojalá ustedes lo reconozcan y lo encuentren, ¿verdad? Y lo utilicen, porque a mí me gusta que hay muchos cantos que están inspirados en la palabra de Dios, ¿verdad? En los salmos, y bueno, ahí tiene esta belleza, ¿verdad? Sí. Venid, entremos puestos de rodillas, vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, una llamada a la oración, ¿verdad? Estamos en este año eh, pues de oración, ¿verdad? De oración. Y, y también como vamos respondiendo en el Salmo, Señor, que no seamos sordos a tu voz, ¿verdad? Porque Dios nos habla también a través de su palabra y a través de los profetas, ¿verdad? Por eso decía aquí que hay que escuchar, ¿verdad? Las palabras del enviado de Dios, ¿verdad? Sí, a él lo van a escuchar, ¿verdad? Dice, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo, a él lo escucharán. Nosotros esto lo cumplimos en Cristo. Recuerden también Jesús, ¿verdad? En su transfiguración, en su bautismo es presentado por el Padre y también nos dice, escúchenlo, ¿verdad? Escúchenlo a Jesús. Y esta parte, ¿verdad? No endurecer el corazón, hagamos caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, como en Meribá, dice el texto bíblico, Meribá, el día de la rebelión, de la contienda cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Entonces, no endurecer el corazón, no ser sordos a la voz del Señor. Y vamos a comentar un poquito de la segunda lectura, el capítulo 7, versículos 32 al 35 de la primera carta a los Corintios. Vamos a buscarlo, Primera de Corintios, capítulo 7, 32 al 35. Recuerden que hemos visto en algunos domingos, ¿verdad? Vimos un texto sobre la fornicación. La semana pasada nos recordaba que la vida es corta, ¿verdad? Que hay que vivir como si no tuviéramos, ¿no? El que
los que compran como si no compraran, etcétera, todo eso. Pero ahora trata sobre la virginidad y sobre el matrimonio, y en estos versículos 32 nos hace ver la grandeza del don de la virginidad en unión con Cristo, ¿verdad? O el celibato por Cristo, y porque estamos en tiempos donde a veces se dice, bueno, pues es que la iglesia ha tenido muchos problemas, es mejor ya que los sacerdotes se casen, ¿no? Y ya, que no haya el celibato, que ya los sacerdotes se casen, ¿no? Y como que a veces no se valora mucho este don y se piensa que no es posible vivirlo, ¿no? Eh, Miren, también en el matrimonio se presentan problemas, ¿verdad? Muchas veces los matrimonios no hay fidelidad y a veces se abandonan, ¿verdad? Y bueno, entonces no por eso vamos a renunciar al sacramento del matrimonio, es un verdadero sacramento que existe ahí. Entonces San Pablo nos dice aquí en el versículo 32 al 35 de 1 Corintios 7, dice, yo los quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿verdad? Entonces aquí nos dice esto el apóstol San Pablo, ¿verdad? De alguna forma es valorar también el celibato, la virginidad por el reino de los cielos en razón pues de mayor entrega, de mayor eh, disposición para poder servir al Señor en cuerpo y alma, sin preocupaciones de las cosas pues del mundo que se dan obviamente en un matrimonio, ¿verdad? Una mujer, un marido que tienen que agradar a su cónyuge, ¿verdad? Y eso. Entonces aquí dice San Pablo, ¿verdad? El no casado, hagamos, ¿verdad? Hagamos, o sea, sin, sin pareja, ¿verdad? Sin estar casado, ¿verdad? Todavía, el no casado se preocupa de las cosas del Señor. Qué bonito, ¿no? El no casado eh, se preocupa de las cosas del Señor. Así debería de ser, ¿sí? De cómo agradar al Señor. En cambio, el que es casado, el que se ha casado, gamesas, dice el texto griego, se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. O sea, sí, es cierto, o sea, pues tiene que buscar la comida, ¿verdad? El darle el vestido, el techo, ¿verdad? La casa, el pagar los servicios, estar preocupado, ¿verdad? De una familia, de los hijos, de la escuela, de la salud, de todo eso, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Yo me imagino si yo estuviera casado, estar viendo también por una mujer, ¿verdad? Estar viendo por los hijos y no sería tan fácil, ¿verdad? En la iglesia de Oriente, los sacerdotes también tienen posibilidad de casarse, y hay muchos sacerdotes casados, pero yo pienso que no sería tan fácil, al menos yo en mi vida como estoy, ¿verdad? Que hay tanto trabajo que a veces no alcanza uno a atender a todas las personas, las comunidades, los enfermos, etcétera. Ya me imagino yo si además pues tuviera que atender unos hijos propios, ¿verdad? Y una mujer y demás, ¿no? Pues, entonces por eso el apóstol San Pablo dice que el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Y está dividido por eso, dice aquí el apóstol, de alguna forma, ¿verdad? O sea, entre Dios y el mundo, de las cosas que tiene que atender del mundo y también el querer servir al Señor. Y la mujer no casada, ¿verdad? Hagamos también, ¿verdad? Hagamos, la no casada, y la virgen, dice aquí el apóstol San Pablo, la no casada y la virgen, Parthenos, se preocupa de las cosas del Señor, para que sea santa tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en cambio, el que se ha casado, la que se ha casado, la casada, ¿verdad? Se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar al varón, al antoandrí, al varón, ¿sí? Entonces, bueno, eh, entonces esto San Pablo lo da así como una recomendación, o sea, él recomienda también el celibato, la virginidad por el reino de los cielos, en razón de poder servir mejor al Señor
dedicarse más al Señor. Porque San Pablo dice que él vivía así, o sea, esto nos lo dice en este capítulo 7, ¿verdad? Él dice, yo quisiera que todos fueran como yo. Entonces veamos nosotros que es un don de Dios, ¿verdad? Y que hay que saber apreciar también, ¿verdad? Porque a veces toda la gente, eh, pues ya se quieren casar, ¿no? Como que no ven esa opción de poderse consagrar al Señor, de poder servir al Señor enteramente, en cuerpo y alma, darle todo el tiempo al Señor. Y bueno, si se renuncia, ¿verdad? Se renuncia al matrimonio, pero por algo mejor, podemos decir, ¿verdad? Porque para dedicarse enteramente al Señor en cuerpo y alma. Pues pidamos al Señor que nos ayude a seguir a Jesucristo en este domingo del tiempo ordinario, que podamos nosotros verdaderamente serle fieles a Él en todo, aprender de su doctrina y acompañarle, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude también pues, a vencer al enemigo, a vencer al demonio, no caer en sus redes, en sus tentaciones y saberlo reprender adecuadamente, no dejándolo entrar en nuestro terreno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga y feliz domingo cuarto del tiempo ordinario.